Son las 7:07, saludamos a la asambleísta de Creo, Natalia Arias, asambleísta. Usted también es miembro del Consejo de Administración Legislativa. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué pasó ayer? Algunas cosas curiosas. Primero, sin duda, no es habitual que se transmita en vivo la sesión del CAL. Normalmente lo hacen de manera reservada. Había mucho interés, digámoslo así, por parte de gente de prensa de la Asamblea en que los medios de comunicación vayan y lleguen rápido a cubrir la sesión del CAL. ¿Por qué primero esto? ¿Por qué ese interés especial? el apuro el día de ayer los hizo tropezar. Eso es lo primero que debe quedar claro con respecto a la sesión. Y en efecto, las sesiones suelen ser pues privadas. Sin embargo, las actas no lo son. Es decir, cualquier ecuatoriano, dentro de la Asamblea o fuera de ella, puede requerir la documentación que corresponde a la transcripción de lo que va sucediendo dentro de una sesión del Consejo de Administración Legislativa. ¿Por qué tenía que ser en vivo la sesión de ayer? El día de ayer entiendo yo que se solicitó justamente porque había inquietudes con respecto a la naturaleza del cambio del orden del día que planteó el asambleísta Pereira. Tal es así que lo que mal comenzó terminó también mal. Y si me permite, pues lo explico en este caso. Es lo que planteaba la moción, en dos partes. Primero, que se adelante un proceso que correspondía a una etapa siguiente, es decir, una vez que la presidencia conoce, tiene que trasladar al Consejo de Administración Legislativa. ¿Y eso no se podía hacer? No se había hecho todavía. Cuando se presenta una denuncia, se tienen 3 días para procesarla. Hasta 3 días, efectivamente. En menos de 24 horas. Exactamente. Se presentaron alrededor de las 5 de la tarde. La convocatoria estuvo hecha también para las 5 por otros temas, calificación de proyectos y además también quejas administrativas. Y se quería apurar este tema. Entonces, se procede con el cambio del orden del día. Yo razono mi voto. Pregunto cuál es el apuro y también pido que se muestre por secretaría cuál había sido el orden en el que ingresaron estos documentos, estas denuncias específicamente. Y se demuestra que primero había entrado la que corresponde al asambleísta Zambrano, después al asambleísta Torres y finalmente la que lidera pues el asambleísta Jarrín y suscriben otros asambleístas. Y después de eso, también esa moción planteaba que no solo se incorporen estos temas al orden del día, es decir, en un total de 12 puntos en el orden del día, ellos no admitieron que se trasladen, como es la práctica parlamentaria habitual, al final del orden del día. Querían que se traten de inmediato. Entonces, en ese momento, como la presidenta dice, esa es mi facultad, los voy a poner al final, ya los han aprobado ustedes, después de eso dicen, no, los queremos al inicio. Y esa es solamente facultad de la presidencia y no tiene nada que ver con nombres, tiene que ver con lo que dice ya la ley. Y son los artículos 14 específicamente sobre los cambios del orden del día y 12 sobre las facultades de la presidencia. Asambleísta. Ojo que estoy diciendo presidencia, no presidenta. Asambleísta, buenos días. Y precisamente sí, como Guadalupe Llori decide ponerlo al final del orden del día, es que el asambleísta Aliaga apela a esa presidencia. Eso cuenta con el apoyo de 5 de los integrantes del CAL. ¿Por qué usted no apoyó esa moción? Porque yo no vi en ese momento ningún tipo de incumplimiento. Ojo que la apelación de la presidencia es una figura que existe dentro de la ley justo para que los asambleístas hagamos notar un punto en contra del procedimiento que se está llevando. Y como la presidenta, habiéndose ya aprobado el cambio del orden del día, los incorpora, pero incorpora al final, como suele ser la práctica parlamentaria, entonces en ese momento ellos apelan en función de que no se los ponían primero. Obviamente, pues de ahí se forma una situación bastante incómoda que los ecuatorianos pudieron ver en todo su esplendor, lastimosamente. ¿Se refiere a la actitud de Virgilio Saquicela? Vergüenza. ¿Se refiere a la actitud de Virgilio Saquicela una vez que ya se posesiona? En efecto. Perdón, ¿cuál fue la pregunta? Disculpe. No, le decía que si esa situación que usted dice bastante incómoda se refiere a la actuación ya de Virgilio Saquicela cuando asume el... Me refiero específicamente a los dos temas. Primero, el hecho de que se apele la presidencia por algo que no se podía apelar. Ahí no hubo incumplimiento del procedimiento parlamentario porque se incorporó los temas, pero al final. Entonces, se había respetado el cambio del orden del día. Y segundo, sí, por supuesto, que me ha incomodado enormemente la forma en la que se procedió después de eso, porque cuando el secretario, que también es electo por el Pleno de la Asamblea Nacional,
los 70 votos que corresponden de una mayoría, también fue irrespetado el día de ayer, no solo de palabras, sino también en actuación, al insistir en que se tenía que tratar en el orden en el que había dispuesto la moción. Las mociones pueden decir muchas cosas, o mejor dicho, el cambio del orden del día en este caso, pero eso no significa que por los votos inmediatamente algo tenga validez. Y el día de ayer esa fue la respuesta. Una vez que la sesión se desordenó, yo me levanté, porque en ese instante noté que había vicios de nulidad del cambio del orden del día y por lo tanto se comprometía toda la sesión. Tal es el punto que una vez que yo me retiro, el presidente encargado de la sesión, Saki Sela, pues pide la documentación, pide que se certifique para poder tratar los temas y la Secretaría le dice los documentos no están aquí y usted no me puede disponer porque esa es una potestad únicamente de la presidencia. Y todo en vivo viéndolo el país. Por supuesto, pues. O sea, si quisieron hacer bien, hicieron peor. Pero exactamente, el apuro del día de ayer hizo tropezar toda la sesión. ¿Cuál es el apuro ahora sí? Eso tendrán que explicar los quienes propusieron y peor aún quienes votaron, advertidos en ese momento porque tomé la palabra y razoné mi voto de cuáles eran las preocupaciones que tenía con respecto a este punto, tendrán que responder ellos el día de mañana o pasado porque los plazos siguen corriendo y ya han tropezado con esa sesión y por lo tanto comprometen, ojo, no solamente los puntos que correspondían al cambio del orden del día, que son temas sensibles de evaluación, autoridades de la Asamblea Nacional, sino también proyectos de ley que se calificaron y procedimientos administrativos de quejas. Es decir, toda una sesión comprometida en su validez por este tipo de apuros injustificados con cambios del orden del día del último minuto en los que pues no se miden las consecuencias. Ahora, asambleísta, mire que hay legisladores que dicen que tras esas dos denuncias presentadas hacia Guadalupe Llori ya la suerte prácticamente de ella está echada como presidenta de la Asamblea, pero hay una denuncia que pesa también sobre los integrantes del CAL. ¿Con eso también creen que la suerte de ustedes como integrantes del CAL está también echada, sobre todo con lo que ocurrió ayer, que ni siquiera pudieron culminar esa sesión que quedaba postergada para el lunes? Quedó postergada, perdón, ese tema es importante. La autoconvocatoria en ese caso a la que se acudió, figura a la que se acudió en ese momento también es cuestionable, porque en realidad esa sesión solo le correspondía dirigirla en función de lo que ya estaba planteado y eso lamentablemente pues no se respetó el día de ayer. Ahora, con respecto a los procedimientos de evaluación como tal, vamos a respetar la instancia que corresponde, los equipos están analizando en este momento, personalmente también analizaré cuál es el contenido real, porque recordemos que para una denuncia tiene que existir descripción de hechos y además acompañarse de la prueba. Y eso todavía nadie lo ha topado, no se ha confirmado y eventualmente lo trataremos dentro del Consejo de Administración Legislativa si es que se puede reversar el error del día de ayer. Está convocado para el 11. Pero ¿por qué está convocado para el 11? Es la pregunta, porque claro, realmente... Digamos que fueron ayer 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 días. Son 3 los que se tenían que haber respetado para que la presidencia... Primero se apuran y luego se enlentecen. Eso es exactamente el cuestionamiento que debe quedar en la ciudadanía en este momento, estimado Milton, estimada Liz, porque el problema que tenemos en este momento es que como no existía la documentación, no se pudo conocer. Y luego presenta el asambleísta Pereira 2 mociones, la presenta mal, la vuelve a presentar y la vuelve a presentar. Entonces... porque obviamente estaba tratando de insistir en qué día y hora tenía que tratarse. Y eso pues no se puede realizar de esa forma. Entonces, ahora, por el apuro que le imprimieron el día de ayer a estos procesos, tal vez estén ya comprometidos y no se puedan abordar. Y tengan que pasar nuevamente la vergüenza que han pasado, porque intentaron hacerlo por el Pleno y tuvo que pedirse un pronunciamiento del procurador para luego que se entienda que este proceso tenía que pasar primero por el CAL y luego al Pleno y no al revés. Entonces, esas son las situaciones que están ocurriendo y por eso es que el día de ayer era importante dejar sentado, pues que ese apuro no tenía ninguna justificación y ahora... tal vez han comprometido ya la sesión completa, no solamente los procesos de evaluación, sino la calificación de proyectos de ley. Cuidado, esos proyectos de ley arrancan con este vicio de nulidad y más adelante pues sencillamente no se pueden tramitar o cualquiera más adelante se recuerda este antecedente y los apela en ese sentido.
Asambleísta, ¿y usted esa actuación la ha calificado como capricho de algunos? ¿Es eso lo que está primando en el CAL entonces? Sin duda alguna, porque en realidad los procesos estaban sumamente claros. Todos en la Asamblea Nacional fuimos debidamente informados del plazo que debía respetarse para que el proceso de evaluación pudiera seguir el debido proceso que le asegura a todas las partes que además van a tener un espacio después de la calificación, después de la conformación de la comisión multipartidista, también el requerido espacio para poder presentar pruebas de cargo y de descargo. De otra forma, no procede un proceso de evaluación que determine peor en un interés de destituir una autoridad. Pero, ¿y entonces qué está pasando? Porque últimamente lo que se escucha es el incumplimiento de lo que dice la Ley Orgánica de la Función Judicial o el desconocimiento de la misma. Esto es tremendo, pero puedo asegurarle que tuvimos una reunión específicamente para ser informados del pronunciamiento. Como miembros del CAL y jefes de bancada participaron allí para poder conocer cuál era el pronunciamiento del procurador para no equivocar ningún paso dentro de este proceso y que el interés de la evaluación pueda tener un camino institucional. Y lo han irrespetado nuevamente a pesar de haber sido debidamente notificados. Nuestro interés como bancada de Creo está en el tratamiento de los proyectos de ley que sí son urgentes para los ecuatorianos. El día de ayer había muchos temas. Claro, el problema es que están en la bronca, en que puede o no se puede hacer la comisión. Eso toma definitivamente los titulares, claro, pero el día de ayer se discutió... Pero no es mentira tampoco, ¿no? Pero permítame, por favor, decirle que el día de ayer se discutió dentro de la mesa de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa reformas a varias leyes denominadas en un paquete para fomentar las fintech. Sí, de acuerdo. Entonces, y cuando votan, por ejemplo, la última votación que tuvieron, 75, decidieron mandar a la Corte Constitucional el veto del presidente, cuando el veto o se aprueba o se allana en el texto original. En efecto, hicimos notar también el error, porque en esa sesión también hubo un incidente al final con respecto al proceso que se sigue contra el juicio político contra el procurador, porque la otra vez la moción estaba mal hecha y se procedió con una reconsideración, se le dio paso y luego pretendían modificar la moción original, cosa que no cabe. Tenemos que terminar solamente una cosa. Entonces, a Guadalupe Llori casi no le queda ningún apoyo político en la Asamblea, pero nadie la puede mover. Tendrá que irse en la medida en la que se demuestre que ha habido algún incumplimiento de funciones a través del proceso correcto de evaluación planteado por el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y además también los elementos que añadió el procurador que son de carácter vinculante. Y ella y cualquier otra persona que ejerza una posición de autoridad dentro de la Asamblea Nacional, por mucho que incomode a otros, el precedente que se deja sentado el día de hoy también compromete el resto de legislaturas. Por lo tanto, más que los nombres, importa la institucionalidad. 7:20, gracias, asambleísta Natalia Arias. Creo, vamos a una pausa y regresamos con más.